Hola, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. En esta noche aquí en Cuba quisiéramos explicar paso a paso cómo medir una fuente ATX en toda su proporción. En esta noche les voy a enseñar cuál es el rango de voltaje mínimo que debe tener cada uno de los voltajes de la fuente y cuál es el máximo y cuál es la importancia de cada voltaje, por qué debe de estar dentro de esos voltajes. Pero primero, ante todo, quisiera mostrarle la fuente para que ustedes vean que es una fuente sencilla. Entonces, lo primero que debemos de hacer es mirar en qué posición está el conmutador. Aquí en Cuba, la corriente que se usa es 110, pero en otros países se usa 220. Eso es una de las primeras cosas, algo básico que deben de revisar. Lo primero que yo hago antes de medir, antes de conectar y empezar a medir voltajes importantes, es medir la tierra física hacia la tierra de chasis. Entonces, la medimos de mole a mole y debe dar continuidad, un pitido como oyen así. ¿Qué sucede cuando la tierra no da continuidad o tiene un humeaje muy elevado o algo así que puede estar presentando soldadura fría, corrosión, zonas donde haya unas resistencias con alto valor y mucho más? Cosas que hablaremos en otros videos. Eso es lo primero que debemos hacer antes de conectar la fuente. Al conectar la fuente, el voltaje que debemos de medir es el del cable morado, que es 5 volts de standby, morado o violeta, como lo llaman en su país. ¿Qué hacemos? Ponemos el multímetro en corriente directa, ponemos la tierra en el moles, en tierra, en el color negro, y lo medimos. Este voltaje es crítico, porque de verdad ese voltaje tiene que estar entre un rango de 4.75 y 5.25. Es un voltaje crítico, un voltaje sumamente importante. ¿Qué sucede con esto? Cuando ese voltaje está por debajo de ese rango o por encima, puede dañar pastillas como la de superior, pastillas de audio, pastillas de red, e incluso puede dañar el PCH de la placa a la cual usted se la está conectando. Como pueden ver, ahí está en 5.08. Está dentro del rango. Debe estar, como les decía, entre 4.75 y 5.25. El segundo voltaje que yo mido, eso es antes de encender la fuente, es el del PC-ON, que es el del cable verde. Este voltaje debe estar entre 3.3 volts y 5.25. Si ese voltaje no aparece, lógicamente la fuente no va a encender. Es un voltaje que debe de estar antes de encender la fuente. Si ese voltaje no está, señores, la fuente no va a encender. Vamos a medirlo, a ver si está dentro de ese rango. Como podemos ver aquí, está en 5.07. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para intentar buscar algo, un pedacito de estaño, para puentear la fuente. Desde el verde, que es el PC-ON, hasta cualquier negro, que es la tierra. Ahí, como ven, la fuente encendió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Uno de los primeros voltajes que yo mido cuando la fuente está encendida es el del Power Good o Power OK, como ustedes quieran llamarlo, que es el cable gris. Este cable gris, cuando su voltaje está entre los 3 volts y los 5.25, nos indica
que todos los otros voltajes están en un rango aceptable o estable. Por ejemplo, los 12 volts, los 5 volts y los 3,3 volts. Hermano, si este voltaje no aparece, la fuente no va a dar video nunca. Si este voltaje es inestable, se te puede reiniciar la computadora. Si este voltaje está elevado, puede ocurrir varias fallas como volcados de memoria, pantallas azules y múltiples cosas. Entonces, vamos a medir este voltaje. Ahí, como vemos, está en 5.05. El voltaje está dentro de los parámetros, entre 3 volts y 5.25. El segundo voltaje que yo mido es el voltaje más alto que tiene la fuente, que es los 12 volts. Que este voltaje debe de estar, lógicamente, entre 11.4 y 12.6. Entonces medimos, es el cable amarillo. Y aquí tenemos 12.3. El otro voltaje que nosotros medimos a continuación, después del voltaje de 12 volts, es el de los 5 volts, que es el cable rojo. Que este voltaje debe de estar, como decimos, el mismo voltaje, debe estar entre los 4.75 en un rango mínimo hasta un rango máximo de 5.25. Como vemos, ahí está en 5.06. Y el voltaje de los 3,3 volts debe de estar entre 3.1 hasta 3.4, que es el cable naranja. Como podemos ver ahí, está en 3.3. Y el cable azul, que es el menos 12 volts, un voltaje que hoy en día se usa muy poco, debe estar entre 10.8 y 12.65. Este voltaje hoy en día se usa muy poco, en muy pocas fuentes, al igual que el del menos 5 volts, que antiguamente se usaban en puertos ISA y en audios analógicos. Este voltaje debe estar, como les decía, entre 10.8 y 12.65, como pueden ver está en 11.61. Por lo que podemos ver, esta fuente está dentro de sus parámetros. De esta manera nosotros podemos comprobar si nuestra fuente está trabajando correctamente. ¿Por qué les hago el video de este? Porque en muchas ocasiones he visto videos donde se es muy simple a la hora de explicar cuál deben ser los voltajes y el rango en el cual debe de estar manejándose la fuente. Entonces decimos, la fuente debe medir los 5 volts, deben estar en los 5 volts. No, debe de estar entre 4.75 y 5.25. El stand-by, no, yo tengo en el stand-by, en el cable morado, tengo 7 volts. ¿Está bien? No está bien, señores. Ese voltaje puede dañar componentes en la placa, al seguro. Y cuando está por debajo también. E incluso ni te enciende cuando está por debajo. ¿Ya? El PCON, ¿es normal que esté en 2 volts? No es normal que esté en 2 volts, señor. El PCON debe estar entre 3,3 volts y 5.25. Cuando está por debajo de ese voltaje, pueden ocurrir muchas cosas. También, ¿qué sucede? Que hay fuentes como estas que son antiguas y la tierra muchas veces está con corrosión, fuentes que no se dan mantenimiento, y la tierra tiene soldaduras frías, como llamamos nosotros, soldaduras partidas, y entonces te dan lecturas erróneas. Por eso le di un orden para que ustedes sepan cómo medir paso a paso su fuente y así ganar el conocimiento. Nos vemos en un próximo video, pero no nos vamos sin antes decirle que nos ayude a ayudar a otras personas. Den like a este video, compártanlo y suscríbanse. Les doy muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga.